Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada, donde en cada capítulo tendremos distintos invitados para tratar algún tema relacionado con cada pétalo de la flor de la permacultura. Soy Pablo Llambías y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos encontramos conversando en contexto del pétalo que habla de la tenencia de la tierra y gobernación comunitaria. Para esto nos encontramos con Daniela Oliveira. Ella es organizadora y participante de un proyecto que busca fomentar la creación de nuevos espacios comunitarios y ecoaldeas, llamado Culturas Permanentes. Nacida en Bolivia y radicada en estos momentos en Uruguay, damos la bienvenida a Daniela, que se ha dado el tiempo para conversar con nosotros. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, qué linda presentación. Nada, la gratitud a ti por invitarme, por dar ahí la oportunidad y esperando así poder aportar un poquito de lo que vamos ahí aprendiendo. Es hermoso compartir, así que gracias. No, por favor, gracias a ti. Para comenzar sería interesante que nos cuentes cómo nace el proyecto Culturas Permanentes y de qué se trata a grandes rasgos. Perfecto. Bueno, Culturas Permanentes en realidad nace, como no, de la época de la pandemia, que fue como un momento así de mucha reflexión, ¿no? Y en esta conciencia de que estamos cambiando, ¿no? Que está cambiando todo y que estamos entrando como en una crisis sistémica, pues cómo poder colaborar, ¿no? en este cambio, sabiendo que no tenemos ninguna respuesta fija, sabiendo que no hay ninguna solución ahora mismo, así como, esta es la solución, pero sí tenemos como muchas cosas para probar, experimentar, ¿no? Armar así laboratorios donde podamos empezar a preguntarnos en colectivo cómo podemos abrir, ¿no? Que las mejores soluciones emerjan. Y ahí en la pandemia empezamos a hacer como directos a través del Instagram y la verdad que la respuesta que recibimos fue muy, muy bonita. Fue algo también que nos obligó mucho a acercarnos a la tecnología, al online, ¿no? Que antes de la pandemia nosotras o yo personalmente no atendía, ¿no? Ni al Instagram ni a nada lo que sea online. Y nos dimos cuenta que poder aprender a utilizar esta herramienta que es de esta época era una maravillosa herramienta para hacer un llamado, ¿no? Más que sí creemos que es muy útil para aprender, pero sobre todo para llegar a la gente y que la gente pueda saber lo que está pasando, ¿no? Todo esto nuevo que está pasando y que estamos aquí, que somos muchos, muchas, las que estamos implementando estas cosas nuevas y que si estás interesada en cambiar, ¿no? Tu vida o estás buscando, te sea fácil llegar, ¿no? A estos lugares de permacultura y de cambio, ¿no? Y de ahí nació Culturas Permanentes con dos congresos online. Este es el segundo que hemos hecho. Muy bien. Oye, te cuento que personalmente me interesa mucho este tema. Viví en una comunidad de mi juventud temprana y luego he participado de un par de proyectos de formación de ecoaldeas y ambos no han llegado a buen puerto, cosa que me imagino que se repite mucho en otras experiencias. Por lo que me parece muy positivo que hayan grupos que faciliten las herramientas necesarias para ayudar en este proceso. ¿Por qué crees tú que es bueno vivir en comunidad o ecoaldeas? ¿Y cómo te fuiste acercando a estas formas? Para mí personalmente, ¿no? En mi experiencia o lo que yo he podido vivir, cuando la permacultura llegó a mi vida y yo fui profundizando, inevitablemente terminé en el mundo de las ecoaldeas y las comunidades, ¿no? Yo creo que la permacultura y las comunidades van de la manito, ¿no? Es como decir el yoga y el ayurveda, ¿no? Es como dos cositas que se autorregulan mucho, ¿no? Y para mí, personalmente, las ecoaldeas y las comunidades son como el espacio perfecto para poner en práctica la ética que trae la permacultura, ¿no? Los principios éticos que trae la permacultura, ¿no? Porque no hay una definición, digamos, no podemos, es muy difícil definir la permacultura, por eso nuestro congreso, el primer congreso se llamó Congreso Virtual de Permaculturas, porque hay muchas permaculturas, ¿no? Maneras de
de que tú te puedas apropiar de lo que es la permacultura y ponerlo en acción. Lo mismo las comunidades y las ecoaldeas, ¿no? Es muy difícil definir qué es y qué no es una comunidad o una ecoaldea, ¿no? Lo que a mí me gusta, como a mí me gusta definir las ecoaldeas, es que son estos laboratorios sociales donde podemos empezar a preguntarnos, podemos empezar a replantearnos cómo queremos vivir, ¿no? Cómo podemos tomar en nuestra responsabilidad, porque siempre, o yo he aprendido eso, ¿no? A poner afuera lo que pasa o a esperar que venga el presidente de turno o el gobierno de turno a resolvernos los problemas. Y lo que me ha traído la permacultura es como tomar la responsabilidad de poderme autogobernar en colectivo, ¿no? Esta conciencia de que intersomos, ¿no? Esta conciencia de que mi vida se sostiene gracias a muchas otras cosas que pasan ahí, ¿no? Entonces, me trae la posibilidad de juntar la sabiduría de la permacultura con la intención de compartir un territorio y poder guardianar ese territorio y poder gestar, para mí, desde mi visión, esto de que estamos necesitando tanto como cultura occidental, si le queremos poner un nombre, estamos necesitando urgentemente poder regenerar nuestra cultura, regenerar nuestra visión de mundo, ¿no? Entonces, la vida comunitaria trae mucho eso, ¿no? Trae mucho, sí, qué lugar estamos tomando en esta trama de la vida, ¿no? Como humanidad, cómo nos estamos poniendo en esta trama. Y necesitamos inevitablemente, y gracias, es como el gran reto, los otros, ¿no? Poder mirarnos, ¿no? Poder, eso para mí ha sido el regalo también de la permacultura y las comunidades, es esto de volver al fuego, ¿no? De volver a sentarnos en círculo, de volver a escucharnos, ¿no? De poder sensibilizarnos, me sale. A mí me ha pasado que desde la educación que yo he recibido en esta cultura occidental, patriarcal, capitalista, como la queramos llamar, como nos hemos, o yo, esta insensibilización, ¿no? Como a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa a las personas, a lo que pasa en el planeta en general, y requiere como volver a sensibilizarnos con todo esto, ¿no? Y los principios de la permacultura es lo que nos marca el camino, ¿no? El cuidado de las personas, el cuidado de la gente y la redistribución equitativa es algo que realmente nos hace trabajar internamente, ¿no? Como esa transformación que necesitamos hacer en colectivo y diseñar en colectivo, o sea, ya no es más solos, ¿no? Estoy muy de acuerdo. En esa misma dirección, quizás esa línea entre Occidente y Oriente es cada vez más difusa, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar en posibilidades y soluciones globales. Y la vida comunitaria es parte de las alternativas que buscamos, ¿no? Especialmente a quienes venimos de una ciudad grande, que pareciera ser la única forma de vivir. Nos preparan para eso, la vida gira en torno a eso, y no nos damos el tiempo de hacer una pausa y preguntarnos si habrá otras formas de organizarnos, de convivir con los otros, creando nuevas culturas, nuevas formas, ¿no? Porque no es sano vivir encerrados, con miedo a que nos pase algo a nosotros o a nuestros seres queridos y bueno, y la contaminación, el tráfico, el estrés, etcétera, ¿no? Pero como comentaba, no es fácil empezar estos proyectos alternativos. ¿Podrías contarnos un poco cómo han tratado este tema en los congresos que han realizado en Culturas Permanentes? Hemos creado una cultura dominante, ¿no? Que es la que ha empezado como a globalizar, digamos, todas las otras culturas, ¿no? Y eso ha sido como un problema, porque lo que no encaje en esta cultura dominante termina siendo Marginal. claro, marginal, ¿no? Entonces, casi en realidad eso es lo maravilloso de la permacultura, ¿no? Que trae
todo esto, que no es nada nuevo, ¿no? La permacultura simplemente recupera el conocimiento de las culturas ancestrales, de las culturas antiguas, y lo mezcla con nuestra visión, ¿no? Porque tampoco es sacar todo lo que traemos como cultura, ¿no? No es que toda nuestra cultura es mala y no sirve para nada, no, pero es como rescatarla y poder realmente ponerla al servicio de la vida, ¿no? O sea, poner en el centro la importancia de la vida, ¿no? Por eso la importancia de este nuevo paradigma del cual estamos hablando, creo que ahí le has dado muy en el clavo, es como esto de la biodiversidad. Estamos viviendo como en un momento súper polarizado, ¿no? Bueno, con la pandemia, vacuna sí, vacuna no, o sea, todo como que nos hemos polarizado socialmente y tenemos en la cabeza la idea de que yo tengo la razón y el otro está equivocado, ¿no? Hay una sola verdad, hay una sola forma de vida, ¿no? Y no es así. ¿Cómo podríamos aceptar al otro como un legítimo otro y que esa es su verdad desde su experiencia de vida y poder construir algo en común? Sé que suena como muy difícil o como muy imposible, pero se puede, ¿no? Porque ese es el proceso que transitamos en las ecoaldeas y en las comunidades cuando decidimos vivir juntos, ¿no? Ver la diferencia como una oportunidad, ¿no? Y esto que decías que sí, que en las ciudades parece ser que es la única forma de vida, es complejo, ¿no? Porque en esto de que no sabemos realmente cuáles son las soluciones, sí podemos traer posibles soluciones a todo esto, y la manera de poder implementar esto es primero experimentando en nosotras, ¿no? Es en nosotros, eso es lo que se intenta hacer en las ecualidades y en las comunidades. Entonces, el primer congreso que hemos intentado hacer es como poner en el centro dos de los principios de la permacultura que creemos que no han sido muy trabajados porque son como los más complejos, ¿no? Que uno es el cuidado de las personas, porque el cuidado de las personas requiere de esta estructura invisible que llamamos, que es la relación, ¿no? O sea, cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones, cómo trabajamos, gestionamos nuestra emoción, que eso ha sido algo que no nos han enseñado, que más bien nos han desconectado completamente de nuestra emocionalidad. Somos seres súper racionales, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos la emoción? ¿Cómo aprendemos a esto, a trabajar el conflicto, ¿no? Ese es el cuidado de las personas, ¿no? Y la otra parte que hemos puesto foco también es en la redistribución equitativa, porque eso son temas que nos mueven mucho, ¿no? El tema del dinero, sobre todo en estos mundos alternativos, hemos estado mucho tiempo, o bueno, voy a hablar de mí, como que ha habido mucha pelea con el dinero, ¿no? Esta idea del dinero es malo, no necesitamos dinero, o sea, está bien, así creo que un proceso fuerte también, ¿no? Como toda esta pelea con cómo entendemos el dinero, y hemos puesto ahí el foco en estos dos pilares éticos de la permacultura. Eso sí, el primer congreso. En el segundo congreso, a raíz de que yo y Maya, mi colega con la que hemos hecho el segundo congreso, hicimos un proceso comunitario fallido, no llegamos al territorio, y después de cerrar ese proceso nos sentamos a hacer la celebración y la integración. Dijimos, ¿qué ha fallado? ¿No? Queríamos ver qué era lo que había fallado. Y a pesar de que nosotras habíamos leído mucho sobre los primeros pioneros que han abierto así el camino, ¿no? a las comunidades, al mundo de las comunidades y las ecoaldeas, y que ellos escriben mucho y comparten mucho su sabiduría, yo había leído los libros, había vivido en comunidades, había visitado comunidades, pero es diferente sentarte ahí ¿no? en el proceso mismo, es otra experiencia. Entonces, cuando cerramos eso y volvimos a releer, a revisar, a tal, todo nos hizo como, esto hicimos bien, esto no hicimos bien, como que sacamos muchísimo aprendizaje, pudimos ver así mucho y vivimos la experiencia de que
lo que estos pioneros dicen no hagan, nosotros hicimos, ¿no? Inconscientemente, ¿no? No hay tampoco como una receta de cómo fundar una comunidad, ¿no? No es algo lineal, ¿no? No es algo esto primero, esto segundo, no, ¿no? Porque cada grupo tiene como su propia identidad y cada grupo tiene sus propios retos también, ¿no? Y cada grupo tiene su propio camino. Lo que sí queríamos proponer es como esta experiencia de estos grandes pioneros que han observado y que han estudiado muchas comunidades, muchos grupos y ven estos patrones de comportamiento que vienen de nuestra cultura, ¿no? De nuestra forma en la que hemos sido criados, ¿no? Entonces, si repetimos estos patrones en un proyecto comunitario, no va a funcionar, ¿no? Es muy difícil que funcione. Entonces, queríamos traer como la importancia de la estructura fundacional, que generalmente casi el 90% de los grupos comete y por eso fracasa, ¿no? O sea, del 100% de los grupos que intenta vivir en comunidad, y no solamente que intenta vivir en comunidad como queremos compartir un territorio, sino los colectivos, ¿no? Cualquier proyecto comunitario, porque ahí podríamos definir qué es una comunidad, pasa por los mismos retos, ¿no? Pasa por los mismos problemas. Entonces, ahí está lo de regenerar la cultura. Por esto este congreso se llamó Activando Cultura Comunitaria, ¿no? Queríamos como revisar estos patrones y estas maneras de poder brindar esta ayuda para que la gente que se está planteando esto preste atención, pueda tener el camino un poquito más fácil, porque no es fácil, ¿no? No es nada fácil. No es nada fácil, es verdad. Oye, ¿podemos adentrarnos un poco en esos patrones, así en forma general? ¿Qué es lo que ustedes han observado que se repite en los proyectos fallidos? Sí, bueno, yo todo lo que estoy trayendo no es algo que estoy repitiendo lo que yo aprendí de estos grandes, ¿no? De estos grandes maestros, o sea, y para ellos así como esa gratitud inmensa, ¿no? Y que están ahí en el Congreso y que tienen una generosidad tremenda y por eso amo también el movimiento de la permacultura en esa generosidad de compartir, ¿no? La sabiduría, el conocimiento. Entonces, en realidad lo que nosotros hemos puesto el foco es en tres estructuras súper importantes, ¿no? La primera es la estructura invisible, que veníamos hablando, esto de la resolución de conflictos, la gestión de las emociones, que viviendo en comunidades es inevitable que te toquen todos los botones de tu infancia, todas tus heridas, todo lo que te duele, te lo van a tocar, ¿no? Entonces, cómo aprender a gestionarlo, ¿no? Es súper importante. Cómo resolver conflictos, cómo trabajar el aglutinante colectivo, ¿no? Cómo tomamos las decisiones, cómo el arte, la creatividad puede ayudar a trabajar la gestión emocional, el aglutinante, todo lo que se llama invisible porque no es como las lechugas o no es como una casa que tú puedes construir y está ahí, ¿sabes? No, es algo como bien sutil a lo que tenemos que aprender a sensibilizarnos para poderlo sentir, ¿no? Para poderlo ver. Y hay muchas herramientas que nos ayudan a hacer eso, ¿no? Como la comunicación no violenta, como, bueno, el fórum de esta comunidad SEC en Alemania. O sea, hay mucha gente que viene haciendo este camino y que viene generando tecnologías sociales para que nosotras podamos sostenernos, porque necesitamos ayuda para hacer estos procesos. La facilitación de grupos, los facilitadores, el Art of Hosting, el Dragon Dreaming, o sea, hay un montón, ¿no? De estas tecnologías sociales que nos ayudan a hacer estos procesos colectivos. Y dentro de esta estructura invisible, viste que la gente decide vivir en comunidad y sale corriendo a comprar la tierra, ¿no? Así, sí, vamos, chac. O se van todos a vivir yo tengo tierra en mi, no sé, yo qué sé, tengo 5 hectáreas, vengan todos a vivir, sí, y todos se van y construyen la casa ahí y todo. Pero no atienden, ¿no? Estas cosas que son súper importantes, que es primero, ¿qué entiendo yo como comunidad, ¿no? Personalmente, ¿cuál es mi visión de comunidad? Porque seguramente la que yo tengo no va a ser la misma que la tuya.
aunque digamos, pero esto es sentido común. No, mi sentido común no va a ser, es muy difícil que sea común. O sea, esa palabra de sentido común es como, no, tú tienes tu sentido común y yo tengo el mío, ¿no? Y ninguno es mejor que el otro, o equivocado o erróneo. Entonces, primero tener como esa claridad personal de cuál es mi visión de vivir en comunidad, cuál es mi propósito de vivir en comunidad y cuál es mi necesidad de vivir en comunidad. Y mientras más claro lo tenga yo, más claridad voy a poder traer al colectivo. Porque muchas veces nos vamos a vivir en comunidad queriendo que el grupo o el colectivo me resuelva la vida y no va por ahí, ¿no? O sea, no es que la comunidad te resuelve todo. Sí, es como es como vivir en comunidad es como realmente el camino del medio, ¿no? Es como un equilibrio de muchas cosas y eso cada grupo lo resuelve según su identidad, según su necesidad, según su visión. No hay una manera de hacerlo, ¿no? Bueno, este es el primer pilar, ¿no? Sí, lo invisible, Claro, lo invisible que tiene que ver sobre todo con cómo congeniamos nuestras visiones y cómo nos relacionamos. exactamente. Y ese es como el proceso grupal que se debe de hacer antes de llegar a un territorio, desde mi punto de vista, ¿no? Porque no hay una manera de hacerlo, ¿no? Pero desde mi punto de vista es cuando tú vas a un grupo y hacen este proceso colectivo de tener un propósito común, si está claro el propósito común, tú sabes si es tu grupo o no. Tú sabes si estás alineada con ellos, con ellos o no. ¿Por qué? Porque, bueno, del Dragon Dream y traen esto, ¿no? Tú tienes tu sueño, ¿no? Tienes un sueño maravilloso de comunidad. Cuando tú te vas a vivir con otros, ese sueño tienes que permitir que muera tu sueño personal para que emerja el sueño colectivo. No va a ser igual, no va a ser tu sueño, tiene que ser el sueño colectivo. Entonces la idea es cómo se integra el sueño de cada uno para generar el sueño colectivo. Entonces, posiblemente ahí tú te des cuenta que no es tu grupo y que no es con ellos y que no es, y te puedas salir del proyecto antes que ya es demasiado, que te das cuenta que, no, no era aquí, no era con ellos, no era de esta forma, no es lo que yo quiero, no es lo que yo visiono. Cuando ya has construido tu casa, cuando ya, ¿no? Es como, capaz que se soluciona, uno nunca sabe, pero es difícil, ¿no? Ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, tener claridad contigo, tener claro el objetivo común del grupo, porque eso es lo que nos va a llevar a las otras estructuras, ¿no? Que es la estructura organizacional que tiene que ver con la gobernanza y la toma de decisiones y la gestión del proyecto. Si tú tienes tu propósito común claro, vas a saber, por ejemplo, qué estructura legal tiene que tener, ¿no? Y ahí es lo de la tenencia de la tierra que hablabas, ¿no? Porque no es lo mismo, depende del país, obviamente, pero no es lo mismo tener una asociación que tener una fundación, que tener una cooperativa, que tener es una estructura legal diferente, o que tú decidas ocupar el territorio y van por libre y no tienen, no se adjuntan a ninguna legalidad del país. Esa es otra opción también, ¿no? Pero si ustedes tienen el propósito común claro, no te enfrascas en discusiones eternas de esto, de lo otro. No, si tienes el propósito común claro de que quieren guardianar un territorio, se te empieza a ordenar, ¿no? Que sí y que no. Porque si esto no está en línea con mi propósito común, tiene que salir y ya está. ¿Me entiendes? Y la toma de decisiones es más fácil. Es otro punto importante. ¿Cómo tomamos decisiones? Por consenso, por consentimiento, por gobernanza, cómo tomamos nuestros acuerdos, quién toma los acuerdos, quién los realiza, ¿no? Esa es como ya la parte de gobernanza y gestión de proyecto, que es súper importante porque si no está bien atendido, genera mucho conflicto en el grupo, mucho conflicto, ¿no? ¿Dónde vive el poder? Eso es súper importante, ¿no? Las relaciones de poder en los grupos y los colectivos que queremos lograr como esta horizontalidad. Todos decidimos, todos somos iguales, pero en la realidad es que no es verdad, no es así. Entonces existen otras herramientas sociales que nos ayudan
a ver con conciencia y con claridad los rangos de cada uno, ¿no? Porque en los grupos se generan estas dinámicas, es inevitable. Y mientras más atendamos esto en conciencia, tenemos más posibilidad de éxito también. No solamente llegar al territorio, sino que sobrevivamos en el tiempo. Claro, una cosa es empezar, que se comienza a veces con mucha fuerza, pero luego toca mantener, que muchas veces puede ser más complejo todavía. Exacto, exacto. Es otro tema eso, ¿no? Aquí todavía estamos hablando del primer pilar. No, ese es el segundo pilar que nosotros le hemos llamado la utilización eficiente de energía, ¿no? La planificación eficiente de energía, que es lo que nos trae la permacultura, ¿no? Porque te metes en discusiones eternas, en tomas de decisiones eternas, 5 horas después nadie ha decidido nada, nadie sabe nada, es todo un lío, ¿no? Entonces la sociocracia, por ejemplo, propone esto, ¿no? Ordena esto, es la forma de gobernanza. Y los acuerdos, ¿no? Escribir los acuerdos, tener todo claro. La información es muy importante, el que porta la información porta mucho poder, ¿no? Dentro de los grupos, entonces que todos tengan claro qué se ha acordado, cuándo se ha acordado, cómo se ha acordado, que está escrito, donde se pueda volver, genera muchos menos conflictos también, ¿no? Esa es como la estructura de la organización. Ok, entonces el segundo pilar tiene que ver con la forma de organización, la manera de tomar decisiones, etcétera. ¿Y cuál sería el tercero? Ya, entonces nuestro tercer pilar lo hemos puesto más relacionado con la parte legal, ¿no? Lo que veníamos hablando, cómo queremos, cómo acordamos. Este ha sido un tema bien interesante a la hora sí de diseñar el Congreso porque el acceso a la tierra es algo, lo que nosotras queríamos mucho es como cuestionar todo el tiempo nuestras creencias, cuestionar realmente todo el tiempo, porque vivir así en colectivo te lleva, o por lo menos a mí me llevaba a eso, ¿no? ¿Por qué creo esto? ¿De dónde me viene esta creencia? ¿Qué quiero seguir sosteniendo como creencia y qué no? Porque lo que me ha traído mucho la permacultura es esto de que ir en contra del sistema es bien difícil, ¿no? Y es lo que traías, ¿no? Las ecualdeas es difícil de sostener en el tiempo y de crearlas porque van en contra del sistema establecido, ¿no? Vienen a contrarraíz de ese sistema establecido. Entonces, la permacultura lo que trae es la opción de generar algo nuevo. En vez de ir en contra de eso, en lo cual es muy desgastante y es a veces violento y es a veces, ¿no? Te consume mucha energía y tienes pocos resultados, es como ¿cómo podemos nosotros generar algo nuevo? Estamos acostumbrados a yo tengo dinero, pongo ese dinero y de aquí a aquí es tuyo y de aquí a aquí es mío, ¿no? Es como, eso es lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Pero ahora realmente en este tiempo es un gran privilegio poder tener dinero para comprar un territorio, ¿no? O tenerlo, o recibirlo, o heredarlo. Es un tremendo privilegio porque si ves, más de la mitad de los campesinos, las campesinas, además, que son muchas, son mujeres, no tienen posesión del territorio que trabajan, ¿no? No son dueños o dueñas de la tierra. Entonces ha sido un gran debate esto, ¿no? Si queremos seguir replicando esto de que compro el territorio, ¿cómo compartes el territorio adentro, ¿no? Es de todos, una parte es tuya, ¿cómo es esto de lo privado y lo colectivo, ¿no? Es un gran tema, ¿no? Es un gran, gran tema. Sí, bueno, por mucho que uno no quisiera que el mundo funcionase así, debemos estar conscientes que estamos permanentemente en interacción con ese mundo que tiene sus propias leyes y más vale estar atentos a llevarnos una mala sorpresa, ¿no? Sí, también trayendo a conciencia, porque en un momento teníamos como toda esta idea de, no es que la tierra nos pertenece, sino nosotras pertenecemos a la tierra también, ¿no? Somos parte de este gran tejido, como hablábamos, ¿no? Estamos en profunda interdependencia con los animales, con las plantas, con todo, ¿no? Y somos simplemente eso, como no cambiar esta visión de nos pertenece, no, nosotros pertenecemos a ella, ¿no? Entonces,
como dice uno de los grandes maestros, ¿no? Así que tengo el placer de haber hablado con él personalmente, que Ronald Sistek, que es chileno, que él dice, somos naturaleza teniendo una experiencia humana. Y es así, ¿cómo podemos volver a esa visión? Pero al mismo tiempo sabemos que hay una realidad legal en cada país que si no la atiendes te puedes meter en gravísimos problemas, ¿no? En gravísimos, gravísimos problemas. Entonces, ¿hasta qué punto realmente podemos estar fuera del sistema? Si eso es real, ¿no? Si eso, porque hay muchas comunidades que no, quieren estar completamente fuera del sistema y no quieren nada que ver con las leyes y nada que ver. ¿Hasta dónde eso es positivo también, ¿no? Porque si tú tienes algún problema, el problema que sea que suceden dentro de tu comunidad, imagínate un accidente, alguien se muere porque estás construyendo tu casa o por lo que sea, vas a tener serios problemas legales si no estás en regla con el territorio, ¿no? Puedes perder la casa, puedes perder el lugar, puedes ir preso, o sea, tenemos muchas charlas sobre esto. Entonces, por ejemplo, escuchamos, ¿no? Cómo han resuelto otra gente que ya viene caminando esto. Y es bien interesante porque no tienen esta idea de que compran un territorio para luego revenderlo y que sea más caro, ¿no? O no tienen esto de dividir el territorio entre qué es tuyo y qué es mío, ¿no? Ese territorio es de todos los que habitamos ahí. Entonces, más o menos hacen una combinación, un juego de cinturas como esto, ¿no? El camino del medio. No está bueno nunca así como polarizarse o radicalizarse mucho en ninguna dirección, ¿no? Esa es nuestra visión. Pero una vez más, como que el propósito del colectivo va a guiar ese camino del medio también. Oye, ¿y cómo han resultado estos congresos y qué han hecho? Y cómo ves la situación actual de las ecoaldeas en Abya Yala, en Latinoamérica? Sabes que, mira, justo después de la pandemia, vimos, claro, imagínate, toda la gente que se quedó atrapada en las ciudades, porque bueno, yo gracias a Dios vivo en Uruguay, que ya de por sí aquí la pandemia fue especial, casi no existió, no estuvimos encerrados ni nada, pero yo escuchaba y vi, ¿no? Muchos amigos, bueno, en mi propia familia en Bolivia y amigos en España y todo esto que fue tremendo, ¿no? Entonces, como que mucha gente se empezó realmente a cuestionar su forma de vida y está buscando volver al campo, ¿no? Volver a una vida más natural. Y lo que nuclea mucho en Latinoamérica, las ecoaldeas y las comunidades, es Casa Latina, que recomiendo así un montón que visiten ahí la página de Casa Latina, está la red global de ecoaldeas, GEN, el Global Eco-Village Network, y Casa Latina es como la parte en Latinoamérica, ¿no? En el Abya Yala. Y ellos son los que traen, trabajan, gestionan, ordenan, nuclean todo lo que es el mundo de las ecoaldeas y la permacultura y hacen una labor inmensa, la verdad, hacen una labor increíble. Y hablando así mucho con ellos, y eso ha sido otra de las charlas del Congreso también, que eso va también de regenerar cultura, es que lo que hemos podido ver es que la gente que ha salido de las ciudades es un movimiento muy grande, ¿no? Incluso en las universidades se está empezando a estudiar esto, el neoruralismo le llaman, ¿no? Porque ha sido un movimiento importante, ¿no? De toda esta gente que está volviendo a la vida en el campo. Es que quieren traer la forma de vivir en la ciudad al campo. Y eso requiere como darle una profunda meditación, ¿no? Porque no puedes traer la vida de la ciudad al campo, ¿no? Es como, requiere de un proceso, una transición muy fuerte de transformación, muy grande, salir de la ciudad y vivir en el campo. Mucha gente tiene tenemos otra conversación sobre eso también, que tiene como idealizado, ¿no? La vida en el campo, la vida en comunidad, todo, las mariposas vuelan y todo es maravilloso. No, o sea, como que queremos ser bien como realistas, ¿no? Que no solamente que no vas a tener las comodidades que tienes en la ciudad,
sino que es justamente eso lo que desde la permacultura y las comunidades, algunas comunidades, no todas, estamos planteando también, ¿no? Cómo es nuestra forma de vida, la forma de consumo, la forma en la que conseguimos cubrir nuestras necesidades hace la cultura. Eso es súper importante. Entonces, requiere realmente de un proceso de transformación personal y colectiva bien grande, ¿no? No es el sueño idílico que todos piensan, ¿no? Entonces, eso también queríamos aportar con el Congreso, ¿no? Como esa visión de cómo te quieres relacionar con el territorio, si estás dispuesto a escuchar lo que el territorio pide también, ¿no? Las necesidades del territorio también. Del territorio me refiero al agua, ¿no? A los animales, a las plantas, a los mismos campesinos que ya viven en ese territorio mucho más tiempo que tú, ¿no? O sea, es como bien interesante esa migración, ¿no? No es tan simple. Entonces, está siendo bien grande que sea para mejorar la vida, ¿no? Que sea para poner en el centro la vida, ¿no? Claro que sí. Bueno, llevan ya 2 congresos y entiendo que hay posibilidades de más en el futuro. ¿De qué han tratado estos congresos y qué se viene? Sí, bueno, la idea cuando hicimos ahí nuestro cierre de nuestro primer intento de comunidad y queríamos hablar sobre todo lo que realmente supone eh, unirte a una comunidad o fundar una nueva. Quisimos hacer 3 congresos diferentes porque es muy amplio el tema, ¿no? El primero que tratamos es sobre las estructuras, esto que veníamos hablando, ¿no? La estructura invisible, la estructura organizacional y la estructura legal. El segundo, queríamos hablar sobre la economía, porque es un tema, ¿no? En las ecualidades, sobre todo esto de cómo acceder al territorio y cómo sostenerla en el tiempo y que sea regenerativa y que sea, ¿no? Que transforme la cultura, ¿no? Cómo se pueden sostener las comunidades económicamente, que en realidad no es el problema número uno que piensa la gente que por eso desaparecen, en realidad es esto, cómo nos relacionamos, ¿no? Y además queríamos meter otros temas que no pudieron entrar en el primero, que es como la sexualidad, la educación, ¿no? Dentro del mundo de las ecualidades. Y el tercer congreso que queríamos hacer era más sobre el diseño del paisaje con permacultura, el diseño en sí, cómo trabajar con el agua, cómo trabajar, ¿no? Cómo construir tu casa, cómo, lo que es en sí el diseño, ¿no? De acuerdo al proyecto que cada gente quiera. Entonces estamos empezando ahí a diseñar, a soñar el segundo congreso, más estamos también como viendo en esto de obtener un rendimiento, ¿no? Porque es una cantidad de trabajo enorme y nosotras la abrimos una parte gratuita a la gente porque realmente queremos y sentimos que esta información es valiosísima y que esté al alcance, ¿no? De toda la gente, pero requiere también de mucho esfuerzo, ¿no? De tiempo, de dinero, el poderlo gestar. Entonces estamos como en ese rediseño de cómo hacer para que todo sea en el camino del medio, balanceado. Muy bien. Para que no nos quedemos solo con la idea de que es tan difícil, hay muchos ejemplos de proyectos que han tenido buenos resultados. O sea, que es posible, ¿no? ¿Nos puedes mencionar los más emblemáticos para ti? De mi experiencia, las comunidades que conozco que comparten así la economía, bueno, está Tamera en Portugal, que para mí Tamera es como el siguiente nivel. Esta gente está elevadísima así en todo lo que hacen, tecnológicamente, espiritualmente, económicamente, socialmente, o sea, como que realmente atienden así de una manera muy interesante toda la flor, digamos, de la permacultura. Luego, bueno, está Euroville y también está esta gente Damanhut en Italia, ¿no? Creo que irremediablemente están muy relacionadas con la economía del país y de la región, ¿no? No es lo mismo una economía europea que una economía sudamericana, ¿no? Y yo creo también que lo que porta esta gente mucho es que es gente que está sucediendo también en Latinoamérica, ¿no?
que ya no son, viste que las ecualdeas se lo ve mucho como gente hippie que no quiere trabajar, ¿no? Esa es como la visión, ¿no? De las ecualdeas que se tiene, ¿no? Como hippies, que vagos. Y ahora lo que está pasando es que hay gente que tiene formación universitaria o otro tipo de formación, que no es ni la más útil ni la más valiosa, pero que están aportando este conocimiento a la generación de las ecualdeas. Entonces es súper valioso poder realmente integrar, ¿no? Todo el conocimiento y generar algo nuevo. Yo creo que es posible, es súper, súper posible. Y es más, yo creo que hay mucha gente y hay mucha financiación para proyectos. O sea, yo de verdad, no creo que lo económico es el problema, porque la plata está. Si tú te enfocas en buscar, hay gente que tiene muchísima plata que está desesperada buscando proyectos de regeneración, ya sea de agricultura, ya sea de, o sea, está ahí. Yo creo que nuestro problema es cómo nos gestionamos como colectivo, lo que veníamos hablando, ¿no? Poder realmente tener como esa entrega, ese compromiso, porque generar un proyecto así requiere de muchísima entrega y muchísimo compromiso, muchísimo. Y de tener esa apertura de corazón, de realmente abrirnos a transformarnos, porque no es seguir repitiendo estos patrones, ¿no? Lo que veníamos hablando, venimos de una sociedad profundamente conflictuada y de una sociedad profundamente con esta herida de separación, ¿no? De lo natural, de uno mismo, del otro, y para poder generar un otro, ¿no? Para poder generar estos espacios, realmente tenemos que pasar por ese proceso de sanación y de realmente poder gestar cosas nuevas. Y no es fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te traigo un ejemplo, no sé si tenemos tiempo, pero este ejemplo me encanta. La gente en la CABE, que es una comunidad en España, en el País Vasco, en España, en Navarra, perdón. Ellos gestionan su comunidad colectivamente, ¿no? Entonces, una vez al año se juntan todos y dicen, ya, ¿qué quieren hacer para verano? Yo me quiero ir a la India a hacer un curso de yoga con mi pareja, ya. Yo quiero ir a Andalucía a la playa, ya. No, yo me quiero quedar, ya. Yo quiero así, ¿no? Cada uno qué es lo que quiere. Y la comunidad les paga, ¿no? Les da a cada uno lo que quiere. Y Alfonso Flacker, que yo escuché esto de él, que les recomiendo sus libros muchísimo, él estaba ahí y fue y les preguntó y les dijo, ¿pero a ustedes les parece justo que uno se vaya a la India, que el otro se vaya aquí al ladito y que el otro no se vaya a ningún lado? Y que ella les ha respondido, sí, sí es lo que yo quería. O sea, si esto es lo que yo quiero y eso es lo que él quiere y todos estamos contentos, está bien, ¿no? O sea, es como ese cambio de mentalidad muy grande, ¿no? Es esto que traíamos, queremos cuestionarnos todo el tiempo, cuáles son mis creencias y de dónde las he adoptado. ¿Son realmente buenas? ¿Son realmente productivas? ¿Son realmente, ¿no? Porque nos han enseñado a aceptar las cosas sin cuestionarlas realmente, sin hacer como una profunda meditación sobre eso, ¿no? Entonces, es un reto cuestionarnos a nuestra propia estructura, ¿no? Y generar una nueva estructura. Claro, sin duda es el primer paso, ¿no? Cuestionarnos, para no caer en los mismos patrones y vicios que decimos querer superar. Pues que es eso, ¿no? Te hace cuestionar mucho sobre qué entendemos o sea, el mismo principio de la permacultura, ¿no? Es la redistribución equitativa. ¿Qué es equitativo, no? ¿Qué es eso? Y no hay una sola cosa. O sea, yo creo que si nos abrimos a diseñar para nosotros como grupo, como colectivo, qué es equitativo, no va a ser lo mismo que otro grupo. Y no tenemos que hacer todos lo mismo. Y ese es el proceso interesante, cómo generamos entre nosotros lo que creemos que es justo, que es equitativo. Es un proceso de ensayo-error también, ¿no? De ir creándolo en colectivo. Y sinceramente creo que no es más, o sea, estamos en una crisis tan profunda y tan sistémica como humanidad,
que realmente creo que ya no es más solo. Cada vez además se va a hacer mucho más difícil resolver tu economía y resolver tu vida tú solo. Ya está siendo difícil, ¿no? Somos seres gregarios. Una vez que lo entendemos, podemos intentar buscar la mejor manera de soportarnos, ¿no? De acompañarnos los unos a los otros. Y claro, la pandemia fue un primer aviso de estos tiempos, de muchos que se vienen, ¿no? Se avecinan grandes crisis, ni hablar de la crisis climática que nos tocará con mucha fuerza si no nos vamos preparando. Daniela, has mencionado un par de autores y te quería pedir si tienes algunas recomendaciones para instruirse en estos temas que sean de ayuda para quienes estén empezando proyectos comunitarios. Uy, sí, mucha. Bueno, mis superheroínas y mis superhéroes del mundo de las ecualdeas y la permacultura, ¿no? Para mí, eso, Alfonso Flacker es un grande. Tiene 2 libros. El último que ha sacado ahora se llama Cómo destruir una comunidad en 7 pasos. Es buenísimo. Aparte, él tiene un sentido del humor así muy, muy, muy seco, digamos, muy así, es genial. Se lo mega recomiendo. Recomiendo muchísimo también, bueno, Resuena en Colombia, que ellos hacen comunicación no violenta, y el libro de comunicación no violenta de Rosenberg. Recomiendo muchísimo ella se denomina la abuela, el Mick Jagger de las ecualdeas y las comunidades. Es una gran, así, estudiosa. Ella vive hace muchos años en las comunidades y aporta información valiosísima, que es Diana Leaf Christian, que tiene un libro que se llama Creando una vida juntos, que justamente habla sobre esto de crear ecualidades. Está también en el Congreso, le hemos invitado y ha traído muchísima información súper valiosa, la mega recomiendo. Y bueno, para mí todo lo que Mauge Cañada, Bea Briggs, sobre la facilitación de los colectivos, bueno, el abuelo Coyote, ¿no? Tenemos, bueno, hay mucha gente así por arribita. Te nombraría la página de Culturas Permanentes, ahí pueden verlos a todos. Menciónanos la página entonces para que la gente sepa dónde buscar. facilitoculturaspermanentes.com. Perfecto, ahí la gente se mete y tiene la información de los congresos y también de los participantes y exponentes, ¿no? Eso es, tiene la información del último congreso. La estamos otra vez ahí reestructurando, pero toda la información del último congreso está ahí. Si quieren investigar sobre las ponentes y los ponentes, la tienen ahí. Excelente. Bueno, Daniela, estamos llegando al fin del capítulo de hoy. Te agradezco enormemente que hayas participado en este episodio con nosotros. A ti, felicidades, y ojalá así haber podido aportar un poquito así de luz a los que estén soñando así de grande y así de bonito en vivir en una ecualdea. Gracias. Eso mismo. Te mando un abrazo grandote. Espero que estés muy bien y las mejores energías por allá. Igual, muchas gracias. Un beso grande. Chao, gracias. Y a ustedes que nos escuchan, les agradecemos su compañía una vez más. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. No olviden compartirlo y recomendar el podcast para que vayamos haciendo crecer esta comunidad. También no se olviden de seguirnos en su emisor de podcast favorito y obviamente en redes sociales. Por otra parte, les invitamos a visitar nuestra página Diseña tu Tierra, donde ofrecemos asesorías y diseños arquitectónicos y territoriales basados en la permacultura. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.